tenemos actividades. Lo podrán encontrar por aquí en estas mesitas o arriba en caja. También pueden consultarlo a través de nuestra página web www.excellence.es. Bien, hoy vamos a hablar de literatura y para eso tenemos aquí 4 letraheridos, me parece, los 4 son, y nos van a hablar de vivir del cuento en el siglo XXI. Ellos son Franco Chiaravalotti, es profesor de narrativa, es profesor de narrativa del Ateneo Barcelonés, es narrador, es publicista y entre muchas cosas ha escrito, no digo lo de las pizzas, ¿no? Lo de repartidor de pizzas. No, pero no lo explico, vale. Ha escrito varios libros y aquí veo que como un cuentagotas que se presiona suave, muy suavemente. Oye, me gusta, ¿eh? Sí. Este título me gusta mucho. Su blog literario The Cat is on the Table fue finalista en 2010 en los premios Revista de Letras. Carmen, que está allí, es médico y es escritora. Ha publicado las novelas Yo no soy tuya, Nosotras y ellos, entre paréntesis, Seducir en Barcelona. Es finalista. Fue finalista del premio Delta con Las muertes de Poe. ¿Es este? No, al revés. Nosotras y ellos que fue finalista del premio Delta. Escribió también Las muertes de Poe, Tots tenim secrets, y con esta última obtuvo el premio Josep Lluís Savall de novela marítima. Y escribió también Rojo y Mar. Ha ganado diversos premios de relato y escribe habitualmente en castellano y en catalán. Para ella la escritura es una afición que se ha transformado en pasión, es un camino a seguir. Juan Pablo Fuentes, aquí, es creador de la web Cuchitril Literario y miembro del grupo Bocabadats, de narración oral de cuentos, muy interesante. Integrante y organización de las tertulias Escépticos en el Pub y de los encuentros Bitácoras y Libros. Programador, formador informático y lector voraz. José Ignacio García Martín ha publicado la novela Bolero envenenado, los libros de relatos entrelazados, que por cierto lo tenemos aquí y les recomendamos intensamente su lectura. Escribió también Pantanos de la Cordura y la novela infantil El fantasma de Burabia. También ha colaborado en diversas antologías colectivas como Sobras completas y Café con letras. Vive en Barcelona y es profesor de los talleres de escritura creativa e introducción a la novela de la obra de escritores. Bueno, no les doy más currículum porque creo que con esto ya basta. Lo interesante es que os encanta escribir, que os encanta leer y a ver si nos contagiáis un poquito de todo esto que tenéis vosotros con la literatura. Gracias a todos por haber venido y gracias a ustedes también. Muy bien, pues gracias. Eso vamos a intentar, contagiaros las ganas de leer, sobre todo cuentos, relatos breves, y por eso hemos llamado el evento así, Vivir del cuento. Utilizamos la palabra cuento precisamente para esto, para ceñirnos o centrarnos en el género del relato breve. Entre otras cosas porque sabemos que la novela, que por ejemplo Carmen, que la tengo aquí a mi derecha, es experta en escribirlas, también en leerlas, a todos los que estamos aquí nos gusta leerlas, a algunos escribirlas también. Estamos seguros de que vosotros leéis novelas y no sé si algunos las escribís también, así que no hace falta incidir más en la novela, en que existe, porque es un género lo suficientemente popular tanto entre los lectores como entre los editores como para no necesitar más bombo y platillo. Sin embargo, el relato breve, que es un género que al fin y al cabo pertenece a la misma categoría, porque no deja de ser prosa narrativa que la novela, no tiene, por la razón que sea, que yo no lo sé y a lo mejor hoy acabamos sabiéndola después de esto, no sé por qué está marginado o incluso ninguneado o no se le hace tanto caso como a la novela. Y nosotros creemos que es tan interesante y tan emocionante un buen relato como la mejor de las novelas. Entonces, por eso hemos organizado este evento, para ver si os contagiamos y salís de aquí con ganas de leer relato breve. Para contagiaros o animaros un poquito más y despertaros un poco el hambre de leer relatos, pues al final del evento sortearemos un ejemplar de este libro, de Entrelazados, y bueno, pues el que tenga la suerte de llevárselo, pues ya no tendrá excusa para no leer relato. Aquel que no resulte agraciado en la rifa y no pueda vivir ya sin leer el libro, pues que no se preocupe, porque como veis aquí hay ejemplares disponibles y hoy podéis llevaros una firma de uno de los autores, así que pues mejor imposible, ¿no? Si no salís de hoy de aquí con ganas de leer cuentos, nosotros no volveremos a hacer nada de esto nunca más, y el currículum aquel lo borraremos de internet y de donde esté, porque habremos fracasado. Bueno, también sabéis que está en el programa puesto que como final de fiesta, como fin del evento, pues Juan Pablo Fuentes, que está aquí a la izquierda y es experto en contar cuentos, más que en vivir del cuento, que ya quisiera él, ya quisiéramos todos, es experto sobre todo en contar cuentos, en narración oral de cuentos. Entonces, pues bueno, pondrá un poco el fin de fiesta, el broche final, narrando un cuento aquí a capela, en vivo, para que podáis
disfrutarlo, que lo vamos a disfrutar todos. Nosotros trataremos de ser amenos, dinámicos, entretenidos, para que no os aburráis, aparte para contagiaros las ganas de leer cuentos, y lo que vamos a hacer es cada uno de nosotros dar un enfoque, una perspectiva personal del tema este del cuento, del género, del relato. Como cada uno de nosotros se supone que dominamos o conocemos mejor una materia, una faceta del relato, vamos a incidir cada uno de los que estamos aquí en ella. No obstante, en un momento dado pues podrá surgir alguna discrepancia o alguna matización de parte de uno u otro, y yo les invito aquí a mis compañeros a que intervengan, ¿no? Si tienen que matizar o incluso rebatir o incluso ponernos al borde de la educación para contradecir un argumento, pues que lo hagan con bueno, pero sin cortar demasiado, ¿no? No, pero para animar, por si acaso vemos que el tema decae. Pero bueno, empezaré yo para que esto vaya increciendo y entonces al final acabemos con el fin de fiesta prometido. Y lo primero que a mí se me ha ocurrido, puesto que también de alguna manera el origen de montar este evento viene de la publicación de este libro que publicamos a final del año pasado, publiqué yo junto a otras dos autoras, Dolores Ferrer y Ana Marín, se llama Entrelazados, es un libro de relatos que publicamos, como os digo, a finales del año 2011, y que, bueno, en él hemos juntado 15 historias independientes, pero al mismo tiempo relacionadas, interrelacionadas de alguna manera. Hemos hecho un ejercicio de trabajo en equipo, que es muy raro y muy difícil en el mundo literario, en el mundo creativo, que se sabe que los egos de cada uno son los que son, pero bueno, superado ese esfuerzo, creo que hemos conseguido pues darle una cierta uniformidad a un libro que por otra parte tiene 15 historias independientes. Y queríamos que era una manera de poder potenciar un poco más o poder reivindicar un poco más el género del relato que parece que estaba ahí un poco dormido, ¿no? Entonces, aprovechando que lo tenemos casi recién salido y que está dando sus primeros pasos, pues más allá de hablar del libro en sí, se nos ocurrió que podíamos hablar del cuento en general, porque esta perspectiva que yo tengo, esta impresión que yo tenía de que el cuento realmente es un género infravalorado injustamente, pues más o menos la tenemos todos o casi todos los que estamos aquí. Así que lo primero que se me ocurrió para venir aquí es pensar en una serie de razones para convenceros de que leáis cuentos. Se me ocurrieron muchas, pero bueno, para estas cosas siempre vas a los números redondos y pensé, pues voy a coger 10 y voy a hacer pues un decálogo de razones, 10 razones por las cuales creo que podría convenceros, al menos con una o dos de ellas, para que elijáis cuento, y de vez en cuando, que está bien que leáis novelas y que las escribamos, pero que de vez en cuando os acordéis que existen por ahí otros géneros y otros autores que pueden ser igualmente interesantes. Yo empezaré a contar aquí las razones, mi decálogo, mis 10 razones, y algunas de ellas servirán de alguna manera de introducción a lo que luego ellos van a ampliar o van a comentar más en profundidad. Y por eso insisto una vez más que si en un momento dado, mientras yo estoy diciendo esto, se os ocurre matizar o aportar alguna cosa, pues por supuesto, bienvenido será. Y si no, luego en vuestro turno, cuando os corresponda, pues ya os explayáis y ya está, que hacéis uso de la palabra y yo no me podré defender. El caso es que la primera razón de todas, que yo creo que es clara y casi es recurrir al tópico, a una frase que todos habremos utilizado alguna vez, seguramente, aunque sea en otro contexto, que es aquella de que el tamaño no es lo más importante. Entonces, aunque la hayamos utilizado fuera del contexto de la literatura, en lo que estamos hablando hoy viene muy al caso, porque una gran historia no necesita necesariamente un gran texto. Hay grandes historias que se pueden condensar o que se pueden contar en un relato muy breve. Y no siempre 800 páginas significa en calidad más que 8. Esto igual ahora lo estoy diciendo y diréis, es una perogrullada, ya lo sabíamos, pero no lo demostráis. Porque leéis novelas, leéis biografías de políticos y cosas rarísimas, y sin embargo al relato breve no le hacéis caso. Entonces aquí estamos nosotros para recordaros. Entonces yo os quería poner un ejemplo de cómo una pequeña historia puede traducirse o cómo una historia, mejor dicho, de pequeña extensión se podría traducir en una gran historia o en una historia incluso de mayor duración. Y quería comentaros 3 o 4 películas que seguro que habéis visto, que son adaptaciones de textos literarios y probablemente penséis que son adaptaciones de novela, y sin embargo son adaptaciones de relatos breves. Si yo hablo de Apocalypse Now, o Cadena Perpetua, o Brokeback Mountain, o El curioso caso de Benjamin Button, o Vidas cruzadas, son películas que todas ellas superan las 2 horas de duración, alguna incluso llega a las 3, y todas ellas están inspiradas en relatos breves, no en novelas. Eso quiere decir que esa historia de la cual se ha extraído el guión de la película daba para mucho, a pesar de que estaba contada en pocas páginas. Entonces, para que, si no os había quedado claro aquello de la equivalencia numérica y tal, para que lo acabéis de desechar completamente y penséis que el tamaño no es lo más importante tampoco en la literatura. La segunda idea o la segunda razón
También recurro a otro tópico, otra frase hecha que oigo cada vez más, esta me preocupa más que la otra, y es que oigo a mucha gente decir, me gusta leer pero no tengo tiempo. Y esto da un poco de miedo pensando en que quién te va a leer, si nadie va a tener tiempo para leer, en qué emplearán su tiempo o qué otras cosas harán cuando no estén leyendo, ¿no? Entonces, pensando y aceptando ya que no tenéis tiempo para leer, o que la gente en general no tiene tiempo para leer, pues ¿qué es más lógico pensar? Pues si no hay tiempo para leer un novelón de 900 páginas, para leer un cuento de 9 o 10 sí que lo hay. Y si al cabo del año no sacáis tiempo para leer todas las novelas que queréis y tenéis tiempo para leer solo a razón de 5 páginas al día, pues si cogéis 2 o 3 novelas al año os quedará la frustración de que habéis leído poco. Si a razón de 5 páginas al día leéis cuentos, al cabo del año habréis leído más de 100. Entonces, en número de páginas habréis leído lo mismo, pero en sensación de haber leído mucho la vais a tener. Y no os va a quedar aquella frustración de no he leído mucho. Habéis leído mucho, habéis leído muchas historias distintas, habéis leído a muchos autores con ese poquito tiempo que decís que tenéis, que habría que verlo, pero yo me lo creo. Así que pensad también que la falta de tiempo es compatible con la literatura y que si es compatible con un género de todos los que existen, ese es el relato. ¿Te puedo cortar? Vale, pues te corto. A ver, una cosa, esto de la falta de tiempo para leer es mentira. Todos estamos conectados a internet, a las webs, a las redes sociales, a Twitter, a la Wikipedia. Leemos un montón, pero un montón. Lo que pasa es que cuando dicen no hay tiempo para leer, nos referimos al papel, pero no a las redes y no a todo esto. Leemos muchísimo. Leemos tanto que leemos en diagonal. Cada vez que te sale en Twitter un artículo que no se queda un periódico y tal, lees el título y brrr, en diagonal. ¿No? ¿Sí o no? ¿No estás de acuerdo en que leemos mucho? La gente dice que no tiene tiempo, lee mucho la gente. No, yo estoy de acuerdo contigo y más que al papel yo diría que cuando la gente se refiere a que no tiene tiempo para leer es para leer literatura, ya no tanto papel o no, sino que porque lo que se lee en la red social o lo que se lee en internet y tal mayoritariamente no es literatura. Hay cosas de viajes, hay muchas cosas muy diversas, No, sí, porque también leen blogs. En los blogs, a ver, tú en tu blog a veces hay cuentos, ¿no? En los blogs se cuelgan cuentos, o se leen revistas digitales de literatura, vamos, yo he escrito en revistas digitales de literatura. Hace ruido el micro, ¿eh? ¿Sí, no? Vale, ok. Pues yo he escrito, ¿no? Artículos de opinión, es que leemos un montón de cosas, y algunas literarias sí, porque hay muchas revistas digitales de literatura, hay muchas. Una cosa cuando hablen de... Sí, veus? És que... Vale. O sea, se enfada el micro cuando hablas tú, nada más. Por aquello que dices tú. Vale. No, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? En que quizá lo de no tengo tiempo parece que suene más a excusa, que no hay por qué excusarse el que no quiera leer, que no lea, eso está claro. Pero bueno, que si de verdad pensáis que no os llega el tiempo, tenéis poco tiempo para leer, acordaos de que podéis leer textos más breves y no solo esas novelas que se venden tanto, por cierto, que tienen tantas páginas. Pues acordaos también de los pequeñitos y que bueno, igual son más prácticos a la hora de leer cuando se tiene poco tiempo. Pesan menos también, que ya lo he dicho. Tercera razón. Es una forma de descubrir más autores. Existen por ahí un montón de libros que son antologías de varios autores y en ese mismo libro tenéis 15, 10, 20, 12, 30 cuentos. Es una manera de descubrir autores nuevos. Si tenemos que descubrir autores nuevos a base de leer novelas y encima, volvemos a antes, tenemos poco tiempo y solo leemos 2 novelas al año, difícilmente vamos a conocer nuevos autores. Y a lo mejor es verdad que os gusta leer y tenéis esa ambición de descubrir nuevos autores y explorar nuevas formas de literatura. Pues la mejor forma de verlo es acudiendo al cuento, acudiendo a las antologías que hay en las librerías, en las bibliotecas, en internet, donde queráis mirar. Hay infinidad de libros que recogen una selección de relatos de muchos autores y a lo mejor es una buena forma de tratar de iniciaros en ese autor y si os convence y os gusta, pues luego ya pasaréis a sus novelas, a sus ensayos o a lo que sea. Pero el hecho de tener toda la variedad por el mismo tiempo y el mismo espacio que os llevaría una única novela, pues también yo creo que es una razón para tener en cuenta e ir de vez en cuando al relato, si queréis, como catálogo para inspeccionar o para buscar futuras lecturas. La quinta, y Carmen ha dicho antes lo del blog y viene muy bien a colación, ya que lo has dicho, quiere decir